Los gametos o células sexuales se forman durante la meiosis. Ya eso lo hemos visto, lo vimos a principio de curso, lo vimos en cursos básicos. Y nos permiten determinar las características que heredarán los polluelos o la progenie. Podemos emplear un método muy sencillo que se conoce como el cuadrado de Punnett, ¿verdad? Que es lo que hemos estado viendo por un tiempito ya. Reinald Crundall Punnett, en el 1875 al 1967, probó las leyes de Mendel a través de experimentos en colaboración con William Bateson en 1861 al 1926. En el 1905, Punnett escribió el libro sobre genética y mendelismo. En el 1910 trabajó como catedrático en la Universidad de Cambridge y desarrolló un sistema sencillo para determinar los resultados de crías de dos individuos con la ayuda de posibles gametos. ¿Okay? Y aquí en esta imagen le tenemos un ejemplo o una ilustración de el trabajo, de los resultados del trabajo de Punnett y Bateson, o Bateson y Punnett, ¿verdad? Donde básicamente ellos estaban trabajando con flores púrpura y el polen alargado, o flores rojas y el polen redondo. La F1 era toda heterocigota, ¿verdad? P grande, L grande. Y cuando autopolinizaban esa F1, la generación filial F2, estos son los resultados de ello, ¿verdad? Seguían obteniendo los mismos resultados que Mendel de 9, 3, 3, 1, ¿verdad? Los colocó esos experimentos en una cuadrícula, los resultados, que ahora se denomina como el cuadrado de Punnett, que nosotros conocemos. Y este sistema se sigue utilizando todavía para determinar la fórmula genética. En realidad el sistema es sumamente sencillo, pero no es el único sistema para determinar la frecuencia de alelos, ¿verdad? Así que veamos qué se obtuvo de aquí. Los genes de un individuo no operan aislados uno de otro, sino que funcionan en un mismo ambiente celular. Por lo tanto, se espera que existan interacciones génicas. Bateson y Punnett realizaron un experimento clásico para demostrar estas interacciones. Aquí tenemos los resultados de Bateson y Punnett, donde básicamente P grande, L grande, PL, L pequeña, denotan los genotipos de los padres, donde un cromosoma carga P grande y el alelo P grande y el L grande, en cuanto al color de la flor y el tamaño del polen, ¿verdad? Respectivamente. Mientras que otros cromosomas cargan P pequeña y L pequeño, los alelos P pequeño y L pequeño. A menos que ocurra un evento de recombinación, uno de los dos cromosomas parentales, tipo P grande, L grande o PL, L pequeño, se pasan a la progenie. Y esto es lo que se conoce como los gametos parentales. Pero si ocurre un evento de recombinación, si ocurriera un evento de recombinación, P grande, L grande, P pequeño, L pequeño, los gametos parentales, van a estar generando unas recombinaciones tales como P grande, L pequeña y P pequeña, L grande. Unas recombinaciones cromosomales, que son las que van a estar pasando a la progenie. En resumen, vimos lo que era la primera ley de Mendel, la ley de uniformidad de las primeras generaciones filiales, que establece que al cruzar dos variedades cuyos individuos tienen razas puras, ambos para determinado carácter, sea A grande, A pequeña, todos los híbridos de la primera generación son similares fenotípicamente, o sea, todos son heterocigotos, A grande, A pequeña. La segunda ley de Mendel, la ley de segregación de caracteres independientes, establece que durante la formación de gametos, cada alelo de un par se separa del otro para terminar
la constitución genética del gameto filial. Y esto es bien común poderlo presentar en las posibilidades de hibridación mediante un cuadrado de Punnett, como lo vimos nosotros. Y la tercera ley de Mendel, la ley de la herencia independiente de caracteres, contempla la posibilidad de investigar dos caracteres distintos, tipos de hoja, longitud de tallo, color de ojo, color de pelo, y cada uno de estos se transmite a la siguiente generación con completa independencia de la presencia de otros caracteres. En resumen, cuando hablamos de ligamiento, si los genes están localizados en diferentes cromosomas, ellos, con muy pocas excepciones, van a mostrar segregación independiente. Los guisantes, según Mendel, y ya fue comprobado, solo tienen 7 cromosomas. Así que Mendel tuvo la suerte de escoger 7 características aleatorias, al azar, que estaban todas en cromosomas diferentes. ¿Verdad? O por lo menos eso es lo que nosotros asumimos. Si esas características de Mendel estaban todas en cromosomas diferentes. Ahora bien, los genes en el mismo cromosoma, especialmente si están pegados unos a otros o juntos unos con otros, tienden a pasarse a la progenie en la misma configuración que los cromosomas parentales. Así que básicamente esto es lo que concluimos luego de los experimentos de Battenson y Punnett y Mendel. Ahora bien, los marcadores moleculares. ¿Qué son marcadores moleculares? ¿Verdad? Los marcadores genéticos son caracteres que presentan polimorfismos o variabilidad experimentalmente detectable en individuos de una población segregante y heredables de forma predecible, según las leyes de Mendel. Así, los marcadores nos ayudan a detectar los polimorfismos y se pueden considerar como puntos de referencias en los cromosomas. Estos polimorfismos, es decir, existen múltiples alelos para un mismo carácter y el polimorfismo se podría definir así como la variación en la secuencia de ADN entre los individuos de una población que pueden repercutir en el fenotipo de otro, ¿verdad? O simplemente no repercute. El primer marcador genético que se utilizó fueron los morfológicos, visibles a simple vista. Por ejemplo, Mendel empleaba los colores de las flores y otros caracteres morfológicos como marcadores que le permitieron estudiar los patrones de herencia. Tanto estos marcadores como los moleculares se pueden localizar físicamente en el cromosoma y de ahí surgen los llamados mapas genéticos. Los marcadores se pueden clasificar en marcadores morfológicos, que pueden apreciarse a simple vista, los marcadores bioquímicos, que son isoenzimas y proteínas de reserva, y los marcadores moleculares, diferencias en secuencias de ADN. Sabemos que cuanto más cerca estén dos genes, dos marcadores o dos sitios de la cadena de ADN, hay menos probabilidad de que ocurra recombinación. Esto se estudia con la frecuencia de recombinación en gametos. Si en los gametos recombinantes aparecen con mucha frecuencia, esto quiere decir que los genes están alejados, mientras que si ocurre al contrario, significa que los genes están cerca. De esta forma podemos estudiar la cercanía entre distintos marcadores mediante la tasa de recombinación entre ellos. Y los marcadores se pueden utilizar entonces para hacer los mapas de ligamiento. Hay distintos tipos de marcadores moleculares, ¿verdad? Incluso la secuenciación completa de genomas clasifican la mayoría de estos marcadores en dos clases, ¿verdad? Entre otros también, pero los dos más que abundan, los SNP y los STR. ¿Qué son estos? Los SNP, polimorfismos de nucleótidos únicos. Los polimorfismos de nucleótidos únicos son la forma más sencilla de polimorfismo genético, ya que consiste en cambio de un solo nucleótido en el contexto de una secuencia genética. Mientras que los STR, los Short Tandem Repeat, son los marcadores genéticos más clásicos y comúnmente utilizados y consisten en fragmentos relativamente cortos entre 2 y 6 nucleótidos de la secuencia genética que se repiten
un número variable de veces. Aquí tenemos dos imágenes. La primera imagen nos muestra los SNP, los polimorfismos de nucleótidos. Se distribuyen de manera heterogénea por todo el genoma y se encuentran tanto en las regiones codificantes, los exones, como en las no codificantes, los intrones y regiones promotoras de los genes, así como en las zonas del genoma en donde no asientan genes conocidos, a veces llamados el junk DNA o el ADN basura. Se han descrito varios millones de SNP distribuidos por todos los cromosomas humanos y en plantas. Así que si miramos los polimorfismos de nucleótidos únicos, ¿verdad? Como ya les dije, son la forma más sencilla de polimorfismo genético, ya que consiste en un cambio en un solo nucleótido. Si miramos aquí el nucleótido, los nucleótidos que se están cambiando es esto que tienen aquí. Y ese simple polimorfismo, ese simple cambio entre citosina y timina, eso sería lo que nosotros conocemos como un SNP o un polimorfismo de nucleótido único. Si miramos la segunda imagen aquí, ahí tenemos un STR, un Short Tandem Repeat, ¿verdad? Ya mencionamos que son marcadores genéticos más clásicos y comúnmente utilizados y que consisten en fragmentos relativamente cortos de 2 a 6 nucleótidos de la secuencia genética que se repiten en números variados de veces una a continuación de la otra, siendo ese número de elementos diferenciador entre alelos, y la secuencia de las regiones flanqueantes o ambos lados son iguales en todos los sujetos. Un mismo STR puede tener varias formas alternativas o alelos de por menos 2, 4, 7, 9, 12 o 17 repeticiones de la misma secuencia básica y se transmite tanto por vía materna como paterna, de manera que cada individuo recibe un alelo tanto de su padre como de su madre biológica. Existen muchos STR descritos localizados en regiones de genomas perfectamente identificadas en todos los cromosomas humanos y en plantas, y no todos ellos son igualmente útiles para los análisis genéticos, ¿verdad? Aquí podemos las repeticiones que tenemos ACAG, 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 ACAG. ¿Okay? Tenemos 6 repeticiones de una misma secuencia de nucleótidos, de 4 nucleótidos. ¿Okay? Porque pueden ser entre 2 a 6 nucleótidos. Y aquí tienen 4 de ellos. ¿Okay? Repetidos 6 veces. ¿Okay? Y eso es un ejemplo de un STR o Short Tandem Repeat. Son repeticiones tándem, ¿okay? De nucleótidos. En resumen, estos dos marcadores, si los podemos ver en lo que son sus pros y sus contras, los SNP, los SNPs o los polimorfismos de nucleótido único son menos polimórficos, lo más son 2 alelos, y el STR o los Short Tandem Repeats o STPs tienen una alta tasa de mutación. Mientras que si miramos los pros de esto, los polimorfismos de nucleótidos únicos tienen una tasa de mutación baja, los alelos son bien estables, son excelentes, ¿verdad? Para buscar lo que son asociaciones históricas o de herencias a largo plazo, mientras que el otro, bien polimórfico, o sea, se obtiene más información por sitio cromosomal y son excelentes para estudios de ligamiento, especialmente cuando el pedigrí o el linaje de las variedades que se estén hablando es más extenso. ¿Okay? Y se utiliza mucho para el mapeo en familia de QTLs, ¿verdad? QTLs, Quantitative Traits Loci, son locis de caracteres cuantitativos, son pequeñas regiones cromosomales que se pueden heredar, se pueden repetir a lo largo de la progenie.
Un mapa genético es un tipo de mapa cromosómico que muestra la ubicación relativa de los genes y otras características importantes. Y ya estos mapas genéticos lo hemos visto como parte de los cursos básicos Biología 1. Aquellos que tomaron genética también lo pueden ver en bioquímica. El mapa se basa en el concepto de ligamiento, que ya vimos, el cual significa que cuando más cerca estén dos genes en el cromosoma, mayor será la probabilidad de que se hereden juntos. Siguiendo así los patrones de herencia, se puede entonces establecer la ubicación relativa de los genes a lo largo de todo el cromosoma. ¿Cómo se hacen estos mapas genéticos? Básicamente, el proceso es relativamente simple en el sentido de que se aísla ADN de muestras de tejido de plantas o de animales o de lo que sea y se examina para encontrar patrones únicos. Se secuencia de pares de bases que solo aparecen en los miembros de la familia que tienen la enfermedad o el rasgo, la característica se conoce como el nombre de marcador. Son los llamados marcadores moleculares. Los marcadores de ADN no identifican por sí mismos el gen responsable de esa enfermedad o de ese rasgo o característica, pero sí dan pistas fiables sobre la localización exacta del gen en el cromosoma. Esto es gracias al proceso de recombinación que se da en las células reproductivas. La recombinación ocurre durante el desarrollo de óvulos y espermatozoides. Los cromosomas pareados que componen el genoma de una persona intercambian tramos de ADN, algo así como barajear. Si un gen en particular está cerca de un marcador de ADN, es probable que ambos permanezcan juntos durante la recombinación y pasen juntos de padres a hijos. Así pues, si cada miembro de la familia con un rasgo determinado también hereda un marcador de ADN particular, es muy probable que el gen responsable esté cerca de ese marcador y sea más fácil identificarlo. Sturtevant nos dice que la cartografía genética asigna el lugar cromosómico de un gen o locus y su relación de distancia con otros genes o loci en un cromosoma dado. Así pues, el supuesto que ellos prueban es que las frecuencias de entrecruzamiento y por tanto la frecuencia de recombinación dependen de la distancia entre genes. Y la unidad de distancia, la unidad de mapa, sea UM, o el centimorgan, que es la distancia entre genes, loci, en los que la frecuencia de recombinación es del 1%. Así que si vamos a interpretarlo, mayor distancia entre loci, mayor número de entrecruzamientos, mayor entrecruzamientos, más recombinación. A mayor frecuencia de recombinación, mayor la distancia entre loci.